Bueno, buenas tardes hermanos. Como yo siempre digo, es un privilegio, una bendición, pero también un desafío compartir las Sagradas Escrituras, palabra que viene de parte de Dios, que como es importante primero, fue de bendición para mí, y después que sea de bendición para los que la escuchan. Acá nos encontramos, seguimos el libro de Efesios, vamos a buscar en el capítulo 2, del 1 al 10, son 10 versículos, que tiene cosas muy ricas espiritualmente hablando para mirar, para compartir. Dice así, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor bendiga su palabra. Acá nos encontramos con muchas cosas que está hablando, pero podríamos seguir el hilo, dicho de alguna forma así, lo que compartimos hace unos domingos atrás. El escritor, el apóstol Pablo, hacía referencia a lo que Dios le diera a los hermanos un espíritu de revelación y de entendimiento para que puedan entender la obra de Cristo, y después hace referencia también del poder que operó en Cristo, resucitándoles de los muertos, sentándolo a la diestra del Padre, que el Padre le da todo principado, todo dominio bajo sus pies, le dio autoridad, digamos, y también y lo pone o le da la cabeza, Él es la cabeza de la iglesia, y entonces podemos entender un montón de cosas y vemos esta gracia maravillosa de parte de Dios para con la humanidad, de parte de la obra de Jesucristo, ese plan divino, el plan redentor. Dice, mire, vamos a leer versículos 1 y 2 del capítulo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Primera cosa que tenemos que ver, que para Dios, sin Cristo, estábamos en desobediencia. Y acá encontramos la vida, es importante verla como cristianos, tiene que haber un quiebre en la vida, un antes y un después, un antes de Cristo y un después de Cristo. Estas situaciones tienen que marcarme la vida en mi corazón. ¿Por qué? Porque esto es lo importante y de esto es lo que quiere mostrar el Señor. Mire el capítulo 1, lo que estamos viendo, pero qué importante, dice, para mirar, para ver cómo opera Dios. Esto es el amor de Dios, esta es la gracia de Dios. Dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo? Si es un Dios santo, claro sí, claro que sí, es un Dios santo, pero es un Dios que opera en contra del pecado. Y esto muestra de que la salvación, o que el hombre, el ser humano, no busca a Dios, es Dios el que lo sale a buscar.
Porque si no podríamos decir, bueno, primero voy a estar bien, voy a sacar todo lo malo que tengo y ahí voy a buscar a Dios. No, no tiene sentido. Cuando la persona más, digamos, más mal está espiritualmente hablando, por decirlo así, o está en contra de Dios, es cuando Dios sale al encuentro, porque Dios lo ama. Y porque la única forma que Dios me desvida es a través de Jesucristo, reconociendo. Entonces por eso tiene que haber un quiebre. Cuando estaba en delito y en pecado, Dios aparece. Esta es la grandeza del amor de Dios. Dice, versículo 2, en los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Quién no ha seguido la corriente de este mundo? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hay una lucha espiritual que opera en aquellos que no quieren ver a Cristo como desobedientes. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Acá lo demás se refiere a las personas que están alejados de Dios, que no quieren saber nada con Dios. Porque también hay que entender, el Espíritu Santo no va a forzar a nadie. El Espíritu Santo obra si nosotros lo dejamos. Si no, hay personas que son hijos de ira porque no quieren recibir de Cristo, porque no quieren recibir de Dios, y viven en sus pensamientos, creyendo que están bien, que con sus pensamientos están bien, que Dios está equivocado. Y lamentablemente, el equivocado de la persona, obviamente. Pero acá nos encontramos con estas situaciones, igual que los demás. Nosotros en algún momento anduvimos como hijos de ira, en desobediencia, en los pensamientos de la carne, dándonos consejos. Por ahí pensamos que un consejo lo da un amigo, me da consejo porque me quiere, pero me está llevando al pozo. La Biblia habla que un ciego y otro ciego caen los dos al pozo. Entonces la importancia de cuando nosotros tenemos que aconsejar a alguien a través de las Escrituras, porque eso primeramente me quita juicio a mí, y segundo voy a llevar a mi amigo o a mi hermano posiblemente a los pies de Cristo. Dice versículo 4, pero Dios que es rico, vuelvo a leer, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Otra cosa importante, para que vea que el que viene en búsqueda de Dios no soy yo. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Hablamos de esa obra, de que Cristo se había sentado a la diestra y que había dado por cabeza a la iglesia, a su Hijo. Esta es la obra de Cristo. Pero mire, para seguir viendo, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Cristo se sentó a la diestra del Padre, no fue solo. Su sangre tiene poder para llevarme a mí y llevarlo a usted. Y sigue llevando. Si bien posicionalmente hablando se siente y se sentó con todos, visto de alguna manera en el plan divino de Dios, pero Cristo sigue sentando gente en los lugares celestiales, si lo quiere ver de otra manera, después que la persona se va a la presencia de Dios. O, posicionalmente hablando, ya está. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Dios, a través de Cristo, que mostró la abundante riqueza de su gracia, la abundante riqueza de su gracia en los siglos venideros. Ya han pasado más de 2000 años, han pasado unos cuantos siglos que Cristo sigue mostrando la riqueza de su gracia, y eso no se ha cortado. Esto es lo importante, de que no se ha cortado. Esto se puede cortar a través de dos cosas: cuando Cristo viene a buscar a su iglesia y la gente se queda porque no recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida, o cuando una persona muere sin haber arreglado sus pecados con Dios, pidiéndole perdón a través de la sangre de Jesucristo, la obra de Jesucristo. Porque por gracia, versículo 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Esto es un regalo de Dios. Oremos, hermanos, oremos
por las personas que todavía no han conocido a Cristo, para que Dios le dé este regalo, para que no se vayan de este mundo sin que puedan recibir este regalo. Nuestros seres queridos, todas las personas que nosotros queremos que no estén en una condenación, que esta fe, este regalo, todavía pueda llegarle. Versículo 9. No por obras, no debo hacer nada para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, no por obras, somos hechuras suyas, creadas en Cristo para buenas obras. ¿Qué es una buena obra? Es un acto de bondad, es un acto de fe, es un acto de exaltación a Dios, es un acto de compromiso, no es un acto de guerra la buena obra. No sé si me explico. Versículo, en las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Una pregunta que hago a mí mismo. Para buenas obras, ¿andamos en ella? ¿En Cristo? ¿Qué es andar en buenas obras? Andar en alabanza, en adoración, reconociendo, bendiciendo y alabando el nombre de Jesucristo, por su gracia, por su amor, y tratando de enseñar a los demás, que no es por obra, sino que si tenemos buenas obras en Cristo, para que andemos en ella. Si como hijo de Dios puedo estar pensando que no estoy andando en buenas obras, es momento de reconciliarme con el Señor, de decirle, perdóname, papá, perdóname, Señor, porque te estoy fallando en esto. Pero si una persona dice, mira, yo nunca anduve en buenas obras, en lo que Cristo hizo, volvemos al primer versículo que leímos del capítulo 1, del capítulo 2, dice, y los dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Es el momento. Hoy es momento. Estás andando en delitos y pecados, no te preocupes. Es momento de dejarlo, pero sí, para que Dios te dé vida. Y esto hace de que ese delito, ese pecado, esa cosa mala que vos tenés, que no conoces a Cristo, que no le has dado tu vida a Cristo, que has vivido en tus pensamientos de la carne, de los consejos de personas que te lo dieron mal. Cristo los ganó en la cruz. Cristo los conquistó en la cruz. Es momento que se lo des y que le des el corazón. Y ahí vas a poder decir, ¿qué querés? Y Dios te va a dar buenas obras, todas las cosas que preparó para que andes en ella. Porque Dios no es deudor de nadie. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos ayude a entender esta obra maravillosa que Dios hizo en la cruz del Calvario a través de la obra redentora de Jesucristo. No es para callarla, es para contarla. Cada día es más hermosa. Que el Señor bendiga su palabra y que realmente sea de bendición para cada uno de nosotros.